La diferencia principal entre un sistema de lazo abierto y uno de lazo cerrado es su retroalimentación, una rama que lleva a una parte de la salida a ser comparada con la entrada, generando una señal de error en su set point, logrando que la salida del sistema se aproxime cada vez más al estado para el que fue programado. Un ejemplo de este tipo de sistemas es un aire acondicionado o un calefactor con termostato, que a diferencia de los ejemplos con lazo abierto, está constantemente midiendo la temperatura del entorno, de forma que el sistema pueda aproximarse cada vez más a la temperatura que el usuario desea. Es decir, si dentro de una habitación a 25 grados se le da la indicación a un aire acondicionado de enfriarla hasta 18 grados, este trabajará para bajar la temperatura hasta llegar a esos 18 grados, donde permanecerá estable hasta que exista alguna perturbación externa que modifique la temperatura, como el abrir de una puerta o una ventana. Los ejemplos más comunes para estos sistemas constituyen a procesos térmicos como un refrigerador, una caldera, un boiler, entre otros. Los elementos básicos de control del sistema son los mismos que los explicados para lazo cerrado, contando con un controlador, un actuador y una planta, pero además se necesita agregar la rama de retroalimentación, nombrada como elemento de medición, la cual será la encargada de regresar una parte de la señal de salida a la entrada, para realizar su comparación en el set point hasta lograr un estado estable a la salida. En el diagrama de bloques, los elementos que forman al proceso se mantienen en un bloque GDS, mientras que a la retroalimentación se le representa regularmente como HDS, y para la función de transferencia se necesita dividir el proceso entre la retroalimentación por el proceso mismo más 1, como podemos ver en la ecuación, recordando que es el resultado de dividir a la salida entre la entrada. Por otro lado, para determinar el error en estado estacionario, se necesita restar la entrada al valor de la salida y sustituir el valor de la salida por la señal del error multiplicada por el proceso GDS, dado que están en serie en el diagrama. Despejando estos términos, podemos llegar a la representación del error para los sistemas de lazo cerrado, tal como aparece en pantalla. El caso de las perturbaciones es más complicado para el análisis en lazo cerrado, ya que estas significan una segunda entrada que hace más difícil su despeje. Sin embargo, la forma para representar la ecuación con respecto a la salida es muy simple, pues solo se escribe el resultado de la función de transferencia para cada una de estas entradas, quedando de la forma aquí mostrada. Es importante mencionar que en los sistemas en lazo cerrado, las perturbaciones no afectan al mismo nivel que en los de lazo abierto, pues el propósito de la retroalimentación es precisamente lograr que el sistema se estabilice. De esta forma, cuando las perturbaciones son finitas, la respuesta del sistema presentará cambios bruscos al principio, pero poco a poco podrá llegar hasta el estado deseado, donde permanecerá hasta que exista alguna otra interrupción. No obstante, si las perturbaciones no se detienen o son muy altas, el sistema nunca logrará encontrar este valor deseado a la salida, provocando que se considere inestable. Para comprender mejor este tipo de sistemas, se utilizó el mismo ejemplo estudiado en lazo abierto. El proceso para el llenado de un tanque de agua, constituido por un controlador que recibe la señal para su funcionamiento, una válvula eléctrica que recibe las instrucciones proporcionadas por el controlador, abriéndose hasta el nivel que se requiera, y un tanque que representa la planta del sistema, a donde llegará el agua hasta el nivel deseado. A este sistema se le agregó un sensor de nivel para crear la retroalimentación. Su función será comparar el nivel real del tanque con el que se declaró como deseado en la entrada, generando una señal de error que hará que la válvula se abra o se cierre para compensar la diferencia entre los niveles, repitiéndose este proceso hasta lograr que el valor real del tanque y el deseado sean iguales. Y aunque también existen perturbaciones entrantes, estas no impiden que se llegue al nivel deseado, siempre y cuando sean finitas. Con lo anterior explicado, podemos entender como una de sus ventajas que estos sistemas son casi inmunes a las perturbaciones, es decir, no se ven igualmente afectados a los de lazo abierto, ya que es mucho más probable llegar al estado estable deseado, teniendo como consecuencia salidas más exactas. Además de esto, pueden modificar la velocidad de respuesta del sistema. Por otro lado, debido a que se requieren más componentes, también necesitan más consumo y son más costosos. Pueden ser inestables, como se mencionó anteriormente, y debido a su retroalimentación, presentan pérdidas de ganancia. En conclusión, si se necesita llevar a cabo un proceso que tenga una respuesta muy aproximada, la mejor opción está en los sistemas de lazo cerrado, pero se debe tener en cuenta que estos requieren más recursos y pueden llegar a ser inestables. Sin embargo, esto puede evitarse con la consideración de sus perturbaciones.